Buenas tardes, chicos. En esta ocasión vamos a hablar de otro factor importante para la investigación, que son las limitaciones de mi tema o las limitaciones del estudio que voy a iniciar o que estoy iniciando. ¿Qué tengo que ver en ese apartado? Tengo que ver básicamente lo que son contestar ciertas preguntas. ¿Qué voy a investigar? ¿Para qué voy a investigar? ¿Y dónde lo voy a hacer? Cuando yo establezco una investigación o estoy investigando, estoy haciendo una tesis en su caso, tiene que tener muy claro los alcances. Es como ponerle un marco a mi investigación y decir, voy a estudiar de aquí hasta aquí y de acá hasta acá. No me voy a salir de ese marco porque hacerlo o dejarlo muy abierto sería como que un mundo de cosas o un mundo de conceptos, de situaciones, de variables, de causas. Entonces, tengo que poner ciertos límites, como quien dice poner fronteras entre de dónde voy a partir y hasta dónde voy a llegar, incluso a veces hasta en el tiempo. Iniciar una investigación, por lo general para una tesis supone alrededor de un año más o menos. Hay investigaciones que llevan hasta 15, 30 años y aún así a veces no está totalmente terminada. Por eso es que tenemos que decir hasta dónde voy a llegar. Tengo que tener muy en claro el lugar donde lo voy a hacer. Aquí el autor no lo dice, ya sea que es una investigación nacional, estatal, regional, local, o en algún espacio muy, muy específico. Por ejemplo, si yo voy a estudiar los gustos de los niños entre 4 y 6 años para las caricaturas a nivel nacional, tendré que recorrer todo el país para poder cumplir con ese objetivo. Si digo el gusto de los niños de 4 o 6 años por las caricaturas a nivel regional, pues entonces tendré que irme a las ciudades cercanas de Torreón para hacerlo. O puedo hacerlo incluso hasta en una escuela. ¿Cómo aprenden los niños de primer año de la escuela primaria fulanita de tal, ubicada en tal lugar? Tengo que señalar el espacio físico, señalar el tiempo. Si yo voy a estudiar los aprendizajes de los niños de primer año de la escuela primaria X, ¿de cuál ciclo escolar? En un ciclo, en 2 ciclos, en 3 ciclos escolares, tiene que ser muy, muy preciso, porque eso también le da como que la parte innovadora a mi investigación. Si yo presento una limitación temporal, o sea, en un ciclo escolar, ese ciclo escolar, esa investigación hace que ese ciclo escolar sea único. Mi investigación hace que sea única, ¿por qué? Porque si nadie estudia en ese mismo tiempo lo mismo que yo, esa investigación ya pasó a la historia y ya pasó a ser un antecedente de. Otra de las limitaciones o de los parámetros que debo de indicar es el contexto geográfico e histórico. Volviendo al ejemplo, voy a estudiar los aprendizajes de los niños de primer año de la primaria X del ciclo escolar 2019 y 2020. Este año escolar ha sido muy particular, con condiciones muy especiales. Tendré que incluir ese contexto geográfico, ese contexto histórico que rodeó a este ciclo escolar en particular. ¿Por qué? Porque fue un ciclo escolar donde se vio alterado y se vio la necesidad de llevar las clases en línea, de llevar a los niños a las casas, de tener a los maestros dando clases a través de una plataforma, y eso cambió el aprendizaje definitivamente. Para muchos niños a lo mejor fue muchísimo más enriquecedor, pero para otros no, para otros se les complicó porque estudiar en línea supone una modalidad diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Entonces, una investigación en este ciclo escolar, en ese aspecto, es única. Es única porque muy difícilmente vamos a tener un ciclo escolar parecido a este. Y esas condiciones históricas, geográficas, mundiales,
económicas incluso, porque también supuso un cambio económico para muchas familias. Si a lo mejor yo no tenía ningún dispositivo, no tenía internet en mi casa y ahora me dices que mi hijo va a aprender a través de internet, supone un cambio también para la familia y para la dinámica de día a día que estábamos acostumbrados. Entonces, por eso es que se tiene que poner todo el contexto cultural, geográfico, económico, histórico que rodea esta investigación. Otra limitación o delimitación que tengo que hacer es el perfil demográfico, o sea, tengo que enumerar y tengo que describir qué población voy a estudiar, el sexo, la edad, la situación económica, la escolaridad, dónde viven. No es lo mismo vivir en Las Trojes, por ejemplo, que vivir en el Cerro de la Cruz. Las condiciones económicas, las condiciones de comunicación, de accesos, no son las mismas. Entonces, obviamente eso afecta, altera, ayuda o beneficia el objeto que yo estoy estudiando. ¿Sí? No es lo mismo a lo mejor si a los niños del Alpes, yo les digo, se van a ir a sus casas a estudiar, no tienen problema ni por internet ni por dispositivos, pero los niños de la aviación, de la Zaragoza Sur, a lo mejor sí les supone un cambio muy dramático porque no cuentan con las herramientas en sus domicilios. Entonces, por eso es que tenemos que puntualizar muy bien a quién voy a estudiar, dónde lo qué características tiene esa persona o ese objeto de estudio que estoy estudiando, en cuánto tiempo lo voy a hacer, porque los niños a lo mejor que yo estudie este ciclo escolar que tienen 5 o 6 años, si yo me tardo demasiado en esa investigación y lo hago entre 2, 3, 4 años, ya no van a ser los niños de primer año de primaria. Entonces, tengo que poner una limitante de tiempo, un tiempo estimado en el que yo tenga que terminar mi documento, mi tesis o mi investigación. No significa que sea un tiempo tajante o que tenga que ajustarme demasiado, pero sí cuando menos contemplarlo de que en un ciclo escolar lo tengo que acabar o en 2 ciclos escolares lo voy a acabar en el caso de las escuelas. Y obviamente este tiempo me va a dar también el empuje para profundizar todas mis herramientas y mis acciones de investigación. De algún modo es poner ese marco, es poner ese límite de hasta aquí llego y hasta aquí no. Para cuando a la hora del examen o de examinar mi documento alguien me diga, ¿por qué no estudiaste antes? ¿O por qué no le seguiste 3, 4 años después? Bueno, es que no, mi límite es hasta aquí. Entonces, hasta este ciclo escolar o hasta esta escuela. En lo personal, mi tesis de doctorado habla sobre la comunicación entre maestros y alumnos de la escuela normal, de las escuelas normales públicas de la región. Mi estudio es regional. En la región tenemos 2 escuelas normales públicas, que es la de la ciudad de Torreón y la ciudad de Lerdo. Hay más escuelas normales, pero no son públicas, son privadas. Entonces, quien cumplía ese requisito eran 2 escuelas nada más y las 2 están incluidas en mi documento. Entonces, tenemos que poner ese límite de por qué unas sí y otras no y tenerlo bien claro, porque son preguntas que nos pueden cuestionar en el examen y debemos de tener el argumento para decir hasta aquí sí o hasta aquí no. Por eso es muy importante los límites o la limitación del estudio. Poner todo ese marco, enmarcar mi tesis, mi tema, mi planteamiento y decir hasta aquí llego. De aquí hasta aquí, del punto A al punto B y no más, porque eso es lo que a mí me interesa o esa es la línea que yo quiero seguir. O aumentarla o agrandarme en tiempo, extenderme, supondría a lo mejor incluso hasta otra investigación. Espero que haya quedado muy claro el apartado de limitación, que es un apartado que vamos a incluir en nuestro documento y que lo vamos a ir construyendo.